Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la explicación del sacramento del orden sacerdotal. Y hemos tenido ya ocasión, dentro de los 3 grados del sacramento del orden, de hablar de la ordenación episcopal, de la ordenación de los presbíteros, y hoy explicamos la ordenación de los diáconos. Es el 3er grado del sacramento del orden, y se dedican estos 3 puntos del 1569 al 1571. Estos 3 puntos que dan explicación del orden de los diáconos en orden al ministerio. Ese es el título que tiene. Bien, y vamos a ello. Pido disculpas por la voz que está un poquito tomada, pero ya sé que es un poco desagradable a veces escuchar una voz un poco renqueante, pero sé que tenemos unos oyentes misericordiosos y sabéis llevar también esa pequeña penitencia. 1569, dice el punto. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se le imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. En la ordenación al diaconado, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Bueno, 2 afirmaciones principales en este punto. Por lo tanto, ¿el diaconado forma parte de la jerarquía de la Iglesia? Sí, forma parte de la jerarquía de la Iglesia. La jerarquía de la Iglesia, que es el ministerio, digamos, de gobierno, o sea, Jesucristo ha puesto en manos del ministerio apostólico, transmitido por la sucesión apostólica, no solo la tarea de predicar y de santificar, también la de gobernar. Por lo tanto, son 3 las funciones encomendadas al ministerio apostólico, que son enseñar, santificar y gobernar. Entonces forma parte de la jerarquía de la Iglesia, pues todos aquellos que están introducidos en esas funciones encomendadas al ministerio apostólico. Y tiene 3 grados: el obispo, el presbítero y el diácono. Por lo tanto, el diácono, aunque sea, digamos, en su grado inferior, también forma parte de la jerarquía de la Iglesia, forma parte de ella. Y este es el motivo por el que en programas anteriores pudimos ver algunas citas. Recuerdo una de San Ignacio de Antioquía, en la que hablaba del respeto, incluso de la reverencia hacia los diáconos. Recuerdo en la carta a los Trajanos, capítulo 3, versículo 1 de San Ignacio de Antioquía, que es un santo a caballo entre el siglo I y II, decía: que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la Asamblea de los Apóstoles. Es decir, que dentro de esa especie de respeto, sumisión, reverencia a la jerarquía, San Ignacio de Antioquía incluía a los diáconos. Algo importante, porque claro, nosotros cuando hablamos de reverencia, de sumisión, o de sentido de respeto, de obediencia, pues casi siempre lo referimos al grado superior, ¿no? Pero aunque sea en el grado inferior de la jerarquía, el diaconado forma parte de la jerarquía de la Iglesia. Y fijaros ese texto que os acabo de leer de San Ignacio de Antioquía: que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo. Bueno, pues por lo tanto, afirmación primera: los diáconos forman parte de la jerarquía de la Iglesia. De una forma especial, porque dice, se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. Porque, no sé si recordáis que hicimos esta distinción, que puede igual resultar un poco complicada, pero la distinción es la siguiente: que así como decimos que el sacramento del orden tiene 3 grados, obispo, presbítero y diácono, sin embargo, la forma de participar del sacerdocio ministerial de Jesucristo es doble. O sea, hay 2 formas, 2 grados de participar del sacerdocio ministerial: el del episcopado y el del presbítero. El diácono
en ese sentido, no participa de ese sacerdocio ministerial de Jesucristo, no. Son dos grados, el del episcopado y el del presbiterado. El del diaconado va en otro orden, va bajo otro, digamos, bajo otro conducto, bajo otra razón de ser. No ya como participar del sacerdocio, sino como colaborador directo del obispo y del presbítero. Es, por lo tanto, se le impone las manos no para que participe de ese sacerdocio, sino para que haga un servicio directo al sacerdocio, bien sea en el grado del obispo o bien sea en el grado del presbítero, para que sea un colaborador directo de este, para que precisamente el obispo y el presbítero puedan acometer sus tareas y sus funciones de predicación de la palabra, de santificación, de gobierno, de una manera más directa, y para que sea como asistido directamente por el diácono, para así poder ejercer pues más plenamente de obispo, más plenamente de presbítero. Por eso ha puesto como título aquí la ordenación de los diáconos en orden al ministerio, es decir, en orden a servir al obispo, en orden a servir al presbítero, en el ministerio sacerdotal. Resumiendo afirmaciones. Primera, el diácono forma parte de la jerarquía de la Iglesia, aunque sea en el grado inferior. Segundo, se le ha impuesto las manos, se le ha ordenado diácono para ejercer un servicio al obispo o al presbítero, no para participar del sacerdocio, que en ese sentido él no participa del sacerdocio ministerial de Jesucristo, porque únicamente tiene dos grados de participación, el episcopado o el presbiterado. Y continúa el punto. En la ordenación al diácono solo el obispo impone las manos. Esto lo hace comparando con la ordenación del presbítero, que si recordáis, decíamos como en el ritual del sacramento de la ordenación, primero es el obispo el que impone las manos, ¿no? Pero luego todos los presbíteros allí presentes también imponen las manos sobre ese que está siendo ordenado presbítero. No así en el caso del diaconado. No así. ¿Por qué? Porque supone que en el caso del diaconado, que en el caso del presbiterado, bien, el obispo es el que transmite por la imposición de las manos esos poderes sagrados que se transmiten por el ministerio del orden, por el sacramento del orden sacerdotal, ¿no? Es decir, el obispo es el que ordena, aunque los sacerdotes no impusiesen las manos, la ordenación sería válida. Pero es verdad que los presbíteros imponen las manos también sobre la cabeza del que está siendo ordenado sacerdote, para que con ello, de alguna manera, se signifique el único presbiterio, la unión en el mismo presbiterio, la unión en un mismo ministerio, al compartir todos ese sacerdocio de Jesucristo. Bueno, pues eso no se hace en caso de la ordenación del diácono. ¿Por qué? Pues porque el diácono no participa de ese sacerdocio ministerial que tiene el obispo en el grado máximo y que tiene el presbítero como colaborador del obispo. Y como no participa, no se hace el rito ese visible de que los presbíteros también impongan las manos sobre el diácono. Porque de alguna manera tiene una vinculación como directa. El diácono tiene una vinculación directa con el obispo en un servicio personal al presbítero, al obispo en primer lugar, ¿no? O al presbítero al que le puede encomendar el obispo que sirva a un presbítero concreto en a una comunidad concreta cristiana. Bien, esta es un poco, digamos, la afirmación de partida. Se hace aquí una referencia a la Lumen Gentium, que es uno de los decretos principales, una de las constituciones, mejor dicho, principales del Concilio Vaticano II, en el número 29, de allí está tomado básicamente, ¿no?, este punto, y allí dice: en el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de las manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Así, confortados con la gracia sacramental en comunión con el obispo y sus presbíteros,
sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. De la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es propio del diácono, según la autoridad competente se lo indicare, la administración solemne del bautismo, el conservar y distribuir la Eucaristía, el asistir en nombre de la Iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y la oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir los ritos de los funerales y sepelios. Dedicados a los oficios de caridad y administración, recuerden los diáconos el aviso de San Policarpo. Misericordiosos, diligentes, procedan en su conducta conforme a la verdad del Señor, que se hizo servir de todos. Teniendo en cuenta que según la disciplina actualmente vigente en la Iglesia Latina, en muchas regiones no hay quien fácilmente desempeñe estas funciones tan necesarias para la vida de la Iglesia, se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente en la jerarquía. Tocarán a las distintas conferencias episcopales el decidir oportuno para la atención de los fieles y en dónde el establecer estos diaconados. Con el consentimiento del Romano Pontífice, este diaconado se podrá conferir a hombres de edad madura, aunque estén casados, o también a jóvenes idóneos, pero para estos debe mantenerse firme la ley de celibato. Bueno, aquí hay bastantes cosas que tenemos que explicar. ¿Qué es esto de que el Concilio Vaticano II restableció el orden de los diáconos que antes no estaba, ¿no? Veis aquí que este decreto de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice que da autoridad como para restablecer el orden de los diáconos que antes no existía. Vamos a intentar explicar esto, ¿eh? ¿Qué es esto del diaconado permanente? ¿Qué es lo que el Concilio Vaticano restableció, etcétera? Bueno, tenemos un momento de reflexión y volvemos en... Bien, estamos explicando lo que es la ordenación de los diáconos, que es el tercer grado dentro del orden, del sacramento del orden, y que los puntos 1569 al 1571 es explicado por el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hemos leído una referencia que hace aquí el Catecismo, que es una Constitución, la Lumen Gentium. En el número 29 dice que el Concilio Vaticano II tomó la decisión de restablecer el diaconado como un grado propio y permanente en la jerarquía. ¿Qué ocurría? Pues que, digamos, antes del Concilio Vaticano II no es que no existiese la ordenación de diácono. Lo que ocurre es que no era como una especie de grado propio y permanente de la jerarquía. Era únicamente como una ordenación de paso al sacerdocio. De paso al sacerdocio. Y lo que, digamos, se había perdido con el paso de los siglos en la tradición de la Iglesia, lo que había quedado un poco, digamos, por lo menos en la Iglesia latina, no así en las tradiciones orientales nuestras católicas, porque sabéis que aparte del rito latino también hay ritos orientales, ¿no?, en plena comunión con el Papa. En esos ritos orientales sí que había permanecido el diaconado, ¿no? Pero entre nosotros el diaconado había pasado a ser como un paso hacia el sacerdocio. A uno lo ordenaban diácono y a los pocos meses, o pues incluso menos tiempo, era ya ordenado sacerdote. El Concilio Vaticano II se restablece pues ese orden de los diáconos de una forma propia y permanente. Bajo dos posibilidades, ¿no? Bajo la posibilidad de que se haga con el llamado diaconado permanente, dice aquí, se podrá conferir a hombres de edad madura, aunque estén casados, es decir, a personas casadas, se les puede conferir el diaconado y reciben ese tercer grado de participación de la jerarquía eclesial. Lo que no puede ser es lo contrario, que un diácono se case. Eso no está contemplado, ni aquí ni en la tradición oriental. Lo que sí está contemplado es que una persona casada reciba el diaconado. Y es diácono permanente. Claro, lo que no puede ser es
diácono permanente, lógicamente, no puede después hacerse sacerdote. Pero sí que se permite, por lo tanto, que alguien que ha discernido con la Iglesia, etcétera, y está casado, pueda recibir el diaconado permanente. ¿Por qué se dice la palabra permanente? Porque la diferencia de los que recibimos el diaconado camino del sacerdocio, del presbiterado, él va a ser diácono de una manera permanente para siempre. Y también cabría que un joven célibe recibiese el diaconado de una manera permanente, sin vocación para luego ser ordenado presbítero. Él sería célibe, no estaría casado, y tendría un compromiso de celibato, que además haría la promesa de celibato en el momento de la ordenación, porque nosotros la promesa de celibato ante el obispo la hicimos el día de la ordenación de diácono, no el día de la ordenación de presbítero, Eso es bueno que también todo el mundo sea consciente de ello. La promesa de celibato, el sacerdote la hizo el día en que se ordenó de diácono. O sea, para cuando él llega a la ordenación presbiteral, ya tenía hecha esa promesa de celibato desde su ordenación diaconal. Bueno, pues bien, cuando se refiere al diaconado, no como tránsito hacia el sacerdocio, ¿no?, sino como diaconado permanente, pues lógicamente el casado que es ordenado diácono, él no va a hacer la promesa de celibato porque está casado. Él tendrá que vivir la virtud de la castidad dentro del matrimonio. Ahora bien, el candidato célibe y que tiene vocación para el celibato, que no quiere, o sea, que no tiene vocación para ser sacerdote, puede ser también ordenado diácono de una manera permanente, estable, haciendo su promesa de celibato. O sea, hay dos maneras, por lo tanto, de vivir este diaconado, no como tránsito al sacerdocio. Una es que un casado sea ordenado diácono y otra es que una persona célibe, haciendo promesa de celibato, sea ordenado diácono y durante toda su vida sea diácono sin acceder al sacerdocio. A esto se refiere la Lumen Gentium número 29 cuando dice que el Concilio Vaticano II toma la decisión de restablecer pues el orden de los diáconos de una manera permanente, no únicamente como transitoria. Y esta decisión la pone en manos de las conferencias episcopales. Dice aquí, tocará a las distintas conferencias episcopales el decidir oportunamente cómo llevar esto a cabo, etcétera. Tal. Eso se ha puesto un poco en manos de las conferencias episcopales, pero vamos, también en España se lleva adelante, aunque es cierto que hay diócesis en las que está más introducido que en otras. Hay diócesis en las que hay pues muchos diáconos permanentes y otras en las que pues prácticamente no hay ninguno. Esto también depende un poco de usos y lugares, etcétera. Pero bueno. Aquí también una afirmación importante es ¿por qué tomó esta decisión la Iglesia, no? Bueno, pues tomó esa decisión la Iglesia, como dice este punto del Concilio Vaticano II, viendo el grado de necesidades, ¿no?, tan grandes que hay, y recordando la tradición primitiva de la Iglesia, en la que se les encomendaba a los diáconos cosas tan importantes, ¿no?, de servicio al pueblo de Dios, el ministerio de la liturgia, de la palabra, de la caridad. Entonces, pues por ejemplo, ¿qué es lo que se les encomienda a los diáconos? Pues el poder bautizar. Un diácono puede bautizar. Pues un diácono puede distribuir la Eucaristía. Puede también presidir la celebración de los matrimonios o un funeral. En el fondo, un diácono, desde el punto de vista litúrgico sacramental, lo único que no puede hacer pues es presidir la Eucaristía, celebrar la Eucaristía y administrar el sacramento de la confesión, de la penitencia, ni tampoco el de la unción de enfermos. Un diácono lo que no puede hacer es pues presidir la Eucaristía, celebrar el sacramento de la penitencia, celebrar la unción de enfermos.
pero sí puede celebrar, se puede bendecir los matrimonios, se puede celebrar los matrimonios, sí puede incluso presidir también los ritos de funerales y sepelios, claro, solo que sin misa, claro, sin la celebración de la Eucaristía. Puede presidir los ritos de funerales, puede predicar, ojo, también la Iglesia le encomienda la predicación como un ministerio propio, porque es que, bueno, uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Que hay que ser, y un seglar no puede él predicar. Hombre, todos por el sacerdocio común de los fieles, todos estamos llamados también a ser testigos de Cristo y a ser sacerdotes, profetas y reyes, pero un seglar no tiene recibido de la Iglesia el ministerio de predicación de la palabra entre el pueblo, no lo tiene recibido. Sí tiene recibido la llamada a ser apóstol en los ambientes en los que está y a hacer presente la palabra de Cristo en medio de su trabajo, de su familia, etcétera, pero no ha recibido el ministerio de predicar la palabra en la asamblea. Y el diácono sí. El diácono ha recibido ese ministerio de predicar la palabra ante la asamblea. Lógicamente también el diácono ha tenido una formación, la Iglesia le ha exigido una formación determinada, ¿no?, para poder ordenarle diácono. O sea, no pensemos que aquí viene una persona y pide que se le ordene diácono y sin pedirle pues un itinerario de formación se le ordena diácono. Pues no. Pues lógicamente también antes de encomendarle el ministerio de la palabra se le ha pedido, ¿no?, pues que tenga una trayectoria de preparación para ello. Pero como veis son muchas cosas, ¿no? La administración del bautismo, de la Eucaristía, bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, proclamar y predicar la palabra de Dios, presidir el culto, la adoración al Santísimo, dar la bendición también del Santísimo, administrar los sacramentales, presidir sepelios, funerales. Son muchas cosas las que puede y hace un diácono, y también especialmente en el ejercicio de la caridad. Él tiene un ministerio muy especial pues para presidir y para dirigir ese ministerio de la caridad dentro de la comunidad parroquial. Está muy especialmente encomendado al diácono el que él se encargue de organizar pues toda la atención a los pobres y a los necesitados de una comunidad parroquial, por ejemplo. Hay una gran conveniencia, había una gran conveniencia, por lo tanto, de que se redescubriese, ¿no?, el diaconado, y por eso el Concilio Vaticano II lo hizo. Que, como he dicho antes, no es que se hubiese perdido, pero sí que es verdad que se había reducido a algo un poco transitorio hacia el sacerdocio. El Concilio Vaticano II fue en gran parte un volver a las raíces de la Iglesia. Redescubrir muchas cosas que habían estado en la Iglesia primitiva y que con el paso de los siglos, pues habían quedado un poco olvidadas o no negadas, ¿no? Pero sí que el paso de los siglos a veces hace que queden ciertas cosas arrinconadas. Y fue un concilio de volver a los orígenes de la Iglesia, en un gran diálogo con las iglesias orientales, porque muchas veces las iglesias orientales nos recuerdan a nosotros, a la Iglesia latina, ciertas cosas que habíamos ido olvidando, etc. Y nosotros a ellos también, por supuesto. Bueno, pues en el punto 1570, aquí se dice que los diáconos participan de una manera especial de la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del orden les marca con un sello, carácter, que nadie puede hacer desaparecer, y los configura con Cristo. Decíamos que hay una serie de sacramentos que marcan el sello, ¿no? O sea, que imprimen carácter, que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. También el orden sacerdotal en el tercer grado, en el diaconado, también. El sacramento del orden en su tercer grado, que es el diaconado, también imprime carácter. Por lo tanto, uno es diácono para siempre. Y en la vida eterna también será diácono para siempre. Ese carácter, ese sello, permanecerá indeleble en la vida eterna. A diferencia, pues, del sacramento del matrimonio, que es un sacramento que no imprime carácter y que, por lo tanto, es una forma concreta de vivir en esta vida, ¿no?
esa vocación que Dios nos ha dado de tránsito pues, para la vida eterna. Sin embargo, el diaconado marca un carácter y un sello que configura a una persona también en la forma en la que va a tener de estar presente ante el Señor en esa visión beatífica. En la vida eterna estará configurado por ese carácter, por ese sello diaconal allí en el cielo. Bueno, pues de alguna manera ese carácter, ese sello, les configura a los diáconos con Cristo, que se hizo diácono. Bueno, digo les configura, pero igual tenía que haber dicho yo nos configura, porque los que recibimos el diaconado y luego hemos recibido el presbiterado, no es que es como si tuvimos antes puesta una chaqueta, que luego nos la quitamos y nos pusieron otra. Sino que hay que decir que aunque recibiésemos el sacramento del orden en ese tercer grado diaconal como un camino del sacerdocio, eso no quiere decir que me pongo esta chaqueta para unos meses, me la quito y luego me pongo la siguiente, no, sino que el orden sacerdotal en el grado del presbiterado y luego en el grado del episcopado se recibe no borrando, ¿no?, sino asumiendo el sello anterior del diaconado. El presbítero, por haberse ordenado sacerdote, o el obispo, no deja de tener en sí, no deja de haber asumido ese ser diácono, ese ser servidor, porque Cristo, al mismo tiempo que era sumo sacerdote, era también el perfecto diácono. O sea, que una cosa no borra la anterior. No es me pongo una chaqueta, me la quito y me pongo la siguiente, no. Sino que el presbiterado y el episcopado, ¿no?, suponen el diaconado y lo asumen y lo integran, no lo superan. Lo asumen y lo integran. Esto es importante. Luego ese sello de ser diácono nos configura con Cristo, que se hizo diácono, es decir, servidor de todos. Y aquí se nos ofrecen dos textos en el catecismo. Marcos 10, 45. Lo leo un poco en el contexto. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo voy a bautizar? Ellos le dijeron: sí podemos. Jesús les dijo: la copa que yo voy a beber, si la beberéis, y también seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice: sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes los oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Bueno, pues como veis, aquí tenemos un texto maravilloso para entender cuál es un poco la espiritualidad del diaconado. El Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Y esto se lo dice a Santiago y a Juan, que estaban entendiendo pues ese seguimiento a Jesucristo, tenían el riesgo de entenderlo como una especie de encumbramiento de dignidades, ¿no? Y Jesús les recuerda que en ese orden de los nuevos valores del reino, sencillamente reinar es servir, y servir es reinar. Y esto esta es la clave, este es el resumen de la espiritualidad del diaconado. Reinar es servir, y servir es reinar.
Es así. La verdad es que esto deberíamos de grabarlo en nuestro corazón. Todos, ¿verdad?, como cristianos, porque también es verdad que este texto que hemos explicado se puede aplicar, pues no ya únicamente para lo que es la espiritualidad del diaconado, de ese orden, de ese sacramento del orden en el tercer grado de diácono, se puede aplicar pues para hablar de nuestra espiritualidad de cristianos, pero de una manera especial debíamos de grabar todos los que hemos recibido el sacramento del orden en el tercer grado de diaconado, grabar esto en letras de fuego en nuestro corazón. Servir es reinar y reinar es servir. Vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos explicando 3 puntos, el 1569 al 1571, 3 puntos que tienen como título la ordenación de los diáconos en orden al ministerio. Y habíamos leído un texto, el de Marcos 10:45, en el que se explica un poco cuál es la espiritualidad de la diaconía, no del servicio. Nos faltaba por leer otro, Lucas 22:27, que también nos ofrece el Catecismo. Y dice en este texto: entre ellos hubo un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no sea así entre vosotros, sino el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Jesús aquí también nos quiere decir que es más el que está a la mesa que el que sirve. Y sin embargo Jesús conjuga estar él a la mesa y ser él el que sirve. Conjuga las dos cosas. Jesús fue el que presidió, se sentó en el asiento de presidencia en la última cena en el cenáculo, y al mismo tiempo se levantó y limpió y se postró delante de cada apóstol limpiándole los pies, lo cual era romper ciertamente los esquemas. ¿Cómo se puede conjugar esas dos cosas, no? La presidencia y el servicio de estar limpiando los pies, hasta el punto de que ya sabéis, recordáis cómo Pedro se escandalizaba: limpiarme los pies tú a mí. Jesús conjuga ambas cosas. Nosotros a veces hemos hecho una especie de oposición entre autoridad y servicio, ¿no? Y esa oposición pues no tiene raíz evangélica. No tiene raíz evangélica. Somos nosotros los que la hemos inventado, ¿no? Pues por mimetismo de lo que son los esquemas de poder social, ¿no?
por mimetismo hemos introducido eso, pero en el Evangelio no hay oposición ninguna entre presidencia, entre autoridad y servicio. No únicamente no hay oposición, sino que es que una cosa es la otra y la otra es la una. Por lo tanto, ¿no? Este es un poco el resumen de lo que queremos expresar. El ministerio diaconal forma parte de la jerarquía de la Iglesia. Aunque no sea una participación del sacerdocio ministerial de Jesucristo, porque ese sacerdocio solamente tiene dos formas de ser participado, que es la episcopal y la presbiteral, sin embargo es una unión en orden al ministerio, en un servicio directo al obispo y al presbítero, que hacen un gran servicio, prestan un gran servicio al pueblo de Dios, ¿no? Bueno, y entonces, claro, yo me imagino que muchos oyentes pues dirán, bueno, también, pues entonces, ¿por qué no se ordenan pues más diáconos, ¿no? De una manera pues más masiva, ¿no? Pues pudiendo hacer tantas cosas, especialmente con la escasez que hay de sacerdotes, de presbíteros. ¿Por qué no se promueve más la ordenación de diáconos más masiva? Bueno, pues por supuesto que hay que promoverla, ¿no? Pero tampoco entendamos esto como si fuese pues una especie de llamada que se hace desde el micrófono el domingo diciendo, a ver quién quiere apuntarse para catequista por el curso que viene. ¿Me explico? O sea, no tenemos que entender el diaconado como si fuese meramente una llamada puntual que hace la Iglesia para un servicio. Ojo, que se trata de una vocación que configura toda la vida de uno, que imprime carácter, que imprime un sello, y que a diferencia de otros ministerios laicales, pues que uno puede ejercerlo durante un tiempo y luego deja de ejercerlo, el diaconado imprime un sello, un carácter, y es para siempre. Lógicamente el discernimiento pues tiene que ser pues hecho desde un punto de vista más serio. Primero tiene que haber una vocación más en el sentido estricto de la palabra. Es verdad que todo lo hacemos con una vocación, una llamada de Dios, pero aquí yo me refiero propiamente a la palabra vocación en un sentido más estricto. Una llamada que te configura para siempre. Que te configura para siempre. Que no es que ahora me parece que sería bueno para salir al paso de esta situación. No. No es esa la cuestión. Yo no puedo ejercer el diaconado pensando únicamente en categoría de, como hay esta necesidad y vendría bien para salir al paso de esto, me voy a ordenar diácono. No. Porque es que es una llamada para siempre. Con lo cual tú también hace falta que tengas un discernimiento pues de manos de la Iglesia. Y esto es importante, porque a veces puede ocurrir que un candidato al diaconado, un candidato o una persona, ¿no?, que ve que es conveniente, pues le gustaría, por sensibilidad y porque ve unas necesidades, igual se presenta ante la Iglesia y la Iglesia le dice, bueno, pero hay que emprender un proceso de discernimiento largo, hay que tener un periodo de formación largo, hay que ver si tienes cualidades para ello, hay que ver si la Iglesia te llama. Pues igual se decepciona un poco, porque la Iglesia le ponga así un itinerario más largo, ¿no? Pero es que hay que distinguir una cosa, no es lo mismo tener vocación que sentir un deseo por. Una persona que siente un deseo, ¿no?, o una tendencia, por ser diácono, no quiere decir que tenga ya solamente por eso la vocación a ello. Ojo, como tampoco pasa en el sacerdocio, o sea, que cuando un joven se acerca al seminario y dice que él cree que quiere ser cura, ¿no?, que el Señor le llama a ello, una cosa es que él lo crea. Una cosa es que la Iglesia, incluso viendo un poco sus cualidades, si no hay, digamos, dificultades, si no hay contraindicaciones así más serias, pues le admite al seminario. Pero eso no quiere decir que ya tenga discernido que le va a ordenar sacerdote, porque lógicamente quiere conocerle y quiere ver sus cualidades y quiere ver si tiene pues una disponibilidad y tiene unas cualidades, etcétera, etcétera. Y entonces, hasta que la Iglesia de alguna manera oficialmente no le llama, no puede hablarse de vocación. Aquí, en el sentido teológico de la palabra, para hablar de vocación, hace falta que esa especie de deseo de uno esté corroborado por el discernimiento de la Iglesia, con la cual ella llama oficialmente a una persona. Acordaros que en los evangelios
Hay episodios en los que Jesús llamaba y el interesado no escuchaba, caso del joven rico. También hay el caso contrario en el Evangelio. Aquel que había sido curado por Jesús, que estaba poseído, y Jesús le libera y envía una piara de cerdos, esos demonios, esos espíritus inmundos de los que estaba poseído. Si recordáis, después de que había sido sanado, aquel joven le pidió a Jesús seguirle entre sus discípulos, ¿no?, entre sus apóstoles. Y Jesús le dijo que no era esa su voluntad para él. Dijo, no, tú vete y da gloria a Dios en tu vida. O sea que una cosa es lo que uno más o menos cree, le parece, tiene una tendencia, y otra cosa es que eso sea propiamente una vocación. Para que algo sea una vocación hace falta para que uno tenga la garantía, la certeza de que esto es algo más que un deseo en mí, tiene que tener también el discernimiento de la Iglesia, que ilumina, que también recibió de Jesucristo, ¿no? En ese poder de atar y desatar también está el de discernir. En ese poder de atar y desatar incluye también el discernimiento, que es muy delicado, ya lo sabemos, es que es muy delicado, ¿no?, tener que discernir una cosa como esa, pero es que es necesario discernirla. Entonces, quiero decir con esto de que no, bueno, ¿y por qué no hay muchos más diáconos? Bueno, un momento, es que lo de los diáconos no pensamos que es a ver quién se apunta el año que viene para ser catequista. No, sino que supone un proceso de discernimiento, un estar abierto también al itinerario de formación que la Iglesia nos pone, ver si existen cualidades, ver el entorno familiar y una serie de cosas que todas ellas hay que tenerlas en cuenta. Hay que tenerlas en cuenta. Bien, estamos con ello, pues hemos concluido estos 3 puntos, ¿no? El 1569, 1570 y 1571. La ordenación de los diáconos en orden al ministerio. Una realidad, por lo tanto, por la que pedimos al Señor también, o que suscite también vocaciones diaconales, incluso al diaconado permanente, ¿por qué no? Le pedimos también que los suscite, ¿no? No únicamente como el diaconado como un camino hacia el sacerdocio, sino también que el Señor suscite en su Iglesia pues vocaciones estrictamente, no de una manera propia, al diaconado como forma permanente de consagrar nuestra vida al Señor, al servicio de la Iglesia, en esa diaconía, en ese servicio. Como tenemos casi el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.